Jóvenes, para poder terminar ya la semana y a su vez el curso de razonamiento verbal en cuanto a este mes y empezar ya nuestros exámenes mensuales que se están aproximando. El tema del día de hoy es el mismo que hemos visto la semana pasada, sin embargo nos vamos a enfocar solamente en un tipo de sinónimos, ¿ok? Ya te mencioné el tema. El día de hoy vamos a ver sinónimos contextuales, ¿ya? Este tipo de sinónimos tiene que ver mucho con el contexto en el cual se va a desarrollar dicha palabra, que vamos a emparejarlo, ¿no?, con otro término a lo cual vamos a llamar sinónimos, ¿ya? Entonces no te olvides, esta es la tercera clase y empezamos. A manera de recordar, la definición, pues, sabemos nosotros que todo sinónimo son expresiones o son palabras, ¿no? Este es el concepto que puse la semana pasada. Son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que sobre todo pertenecen a una misma categoría gramatical. Eso ya lo hemos visto la semana pasada, ¿ya? Por lo tanto, se dice que un sinónimo, es decir, una palabra que es sinónima a otra, puede reemplazarla, ¿ya?, en cualquiera de uno de los contextos que pueda percatarse o ponernos de acuerdo a los casos. Sin embargo, nosotros hemos hecho una clasificación de sinónimos. Hemos hecho sinónimos totales, sinónimos parciales, que fue la principal clasificación de sinónimos. Aquí estoy poniendo otra clasificación de sinónimos para poder llegar al punto exacto de los sinónimos contextuales. ¿Ok? Acá dice sinónimos estrictos. Son aquellas palabras que tienen exactamente el mismo significado en cualquier contexto, sea cual sea. Mientras que en los sinónimos contextuales, dice, los sinónimos en este tipo son las palabras de significados equivalentes, solamente en algunos contextos. Para entender el verdadero significado de un sinónimo contextual, vamos a leer lo que está al costado, que dice así: sinonimia contextual. Se debe tener presente que no se trata de buscar simplemente un sinónimo, sino que se debe evaluar minuciosamente la situación o el contexto en el que se emplea la palabra, para así elegir la apropiada de acuerdo con las circunstancias. Ojo, cuando nos implican o nos mencionan de acuerdo a las circunstancias, nos están mencionando que toda palabra aparece dentro de una oración y que esa oración va a determinar de una u otra manera el significado total de dicha palabra, ¿ya? Dicho de otra manera, la palabra adquiere significado a partir de la oración o en el texto donde aparezca, ¿ya? Las demás palabras que componen la oración o el texto van a darle el significado a dicha palabra que está en nuestro margen para decir que es un sinónimo, ¿ya? Entonces, contextual quiere decir de contexto. Sinónimo contextual son sinónimos, palabras sinónimas de acuerdo a oraciones o textos en que aparecen. Y obviamente no todas las palabras son sinónimas, pero el contexto lo va a determinar que sí. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Si nosotros sacamos la palabra rondaba y la palabra vagaba y lo ponemos y decimos, ¿son sinónimos? ¿Son sinónimos? Vamos a darnos cuenta que no son sinónimos, pero en un contexto determinado pueden llegar a serlo, como en este ejemplo que está acá. Y voy a mencionar lo que dice el ejemplo. Ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Tenemos que cambiar la palabra rondaba por alguna de las sinónimas que están abajo. Paseaba, rotaba, vagaba, caminaba, transitaba. Todos son sinónimos. Pero ¿cuál es la palabra que exactamente, según el contexto, cuál es la palabra que permite encajarla exactamente en esta oración, en este contexto? ¿Ya? Entonces, aquí hay un sinónimo que es contextual. Es un sinónimo que de esas 5, se va a acoplar a la oración.
y las otras no, ¿ok? Entonces yo tanteo, ¿no? Y yo puedo decir, ¿no? Ella paseaba por la calle sin saber a dónde ir. Ella caminaba por la calle sin saber a dónde ir. Ella transitaba por la calle sin saber a dónde ir. Ella vagaba por la calle sin saber a dónde ir. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. Uno, cuando camina, lo hace por un camino. Y el contexto de la oración dice que rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Cuando uno está en un camino, ya sabe a dónde ir, porque hay un camino. ¿Ya? Entonces no se puede prestar, caminaba por este lado, porque cuando uno camina, ya tiene una dirección en su mente. En cambio, en la oración nos dice que no hay dirección, que lo hacía solamente sin saber a dónde ir. ¿Ok? Y lo mismo pasaría con transitaba. ¿Ya? Además, transitaba es una palabra que no solamente se utiliza por la cuestión de que nosotros nos estamos movilizando de un lugar a otro, sino se utiliza para muchas cosas más. ¿Ya? Paseaba, uno pasea por lugares que conoce. Uno no puede pasear por lugares que no conoce. Uno, o mejor dicho, uno pasea por lugares que quiere conocer, con el sentido de conocerlos, y no con el sentido de no saber a dónde ir. ¿Ok? Entonces, la palabra que exactamente cae acá sería vagaba. ¿Por qué? Porque no se sabe. Cuando uno vaga, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. ¿Ya? Entonces, en este contexto, esta palabra se hace sinónima de rondaba. En cualquier otro contexto de repente no, o simplemente si sacamos las dos palabras fuera del ejercicio, fuera del contexto, ya no serían sinónimos. ¿Ya? Entonces lo que quiero que entiendas es que los sinónimos contextuales son aquellos que el contexto determina que sean sinónimos, y no porque esas palabras lo sean realmente. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que entiendas. Continuamos. Aquí he puesto una serie de conceptos para poder ya zanjar la idea y pasar a la práctica. Dice, es más frecuente la sinonimia contextual. Ojo, la sinonimia contextual es más frecuente que cualquier otra, que la parcial, que la total, etc. Los términos que pueden ser conmutados en un contexto, es decir, cambiados, en un contexto determinado sin que se altere el significado del mismo. Así, un mismo término puede tener varias series de sinónimos. Ejemplo, pesado, la palabra pesado, tiene como sinónimo pelma o indigesto, cualquiera de los dos, en un determinado contexto, pero no en otros. Y vamos a ver el ejemplo. Contexto 1, los garbanzos son pesados. Contexto 2, Pepe es un pesado. Contexto 3, los garbanzos son indigestos. Pepe es un pelma. Pero no se puede decir, mira, no se puede decir, por ejemplo, los garbanzos son pelmas. No se puede, porque pelma solo se utiliza en características, cualidades de las personas, y no a las cosas o a los objetos. ¿Ok? Otro ejemplo, minúsculo, ínfimo, exiguo, en realidad, pueden darse el principio como sinónimos porque lo son, de pequeño, son sinónimos de pequeño, pero minúsculo se refiere esencialmente al tamaño, no se refiere a otra cosa. Ínfimo se refiere además al último grado de una jerarquía o de un orden, ¿ok? Mientras que exiguo lleva consigo la idea de insuficiencia o simplemente pequeñez. Entonces, dar, producir, entregar son sinónimos, pero dependiendo del contexto se utiliza uno y no otro. Entonces yo quiero que tú entiendas eso, ¿ya? Ejemplos de sinónimos de dar, producir, entregar. Mira, la tierra da frutos, es correcto decirlo. El niño me dio el libro, es correcto decirlo. La tierra produce frutos, es correcto decirlo. Pero si yo digo, el niño me entregó el libro, correcto. Pero si yo dijera, pues, de repente, el niño me produjo el libro,
no tiene sentido en este caso. El contexto no lo adecua a este sinónimo para que se dé como tal. ¿Ya? Entonces idea número 1. El contexto determina si una palabra es sinónima de otra. Idea número 2. El contexto es lo primordial en cuanto al significado de una palabra. ¿Ya? Yo te he mencionado mucho que nuestra lengua castellana es netamente contextual. Netamente contextual. ¿Ya? Bueno, joven, espero que hayas captado la idea y vamos con la práctica. La práctica solamente 5 ejercicios pequeños y sencillos. Dice, el roble es más macizo que el girasol. ¿No? Ahí está subrayado macizo, el roble es más macizo que el girasol. Macizo, ¿no? Estamos hablando de consistencia, ¿no? Consistencia, dureza. En este caso, pues nos damos cuenta que la alternativa A es la única que se apega, ¿no? Porque débil es lo contrario, cumplido va más por características de repente humanas, ¿ya? Y manejable es moldeable, que se mueve, que se puede manejar. En el ejercicio 2 dice, él se encuentra apto para las elecciones. ¿No? Acto es la capacidad de poder pues estar en un momento y ser capaz de realizar algo o estar en la capacidad de hacer algo. En este caso, la palabra sinónima, si buscamos en el diccionario, es idóneo. ¿Ya? La palabra idóneo. En el ejercicio 3 es más sencillo, todo el camino se la pasó dando elogios. Elogios pues es hablar bien de una persona o hablar bien de algo o de alguien. En este caso, órdenes no encajarían en el contexto. Escollos, lisonjas. ¿Ya? Si buscamos en el diccionario, lisonja es loa, halagar, hablar bien. ¿Ya? Todo el camino se la pasó dando lisonjas. 4. No debes estancar tu carrera por nadie. ¿Cuál es el sinónimo contextual aquí según este contexto? ¿Qué palabra encaja? No debes empantanar tu carrera por nadie. No debes contener tu carrera por nadie. No debes superar tu carrera por nadie. No debes codiciar tu carrera por nadie. Bueno, las dos últimas no tiene sentido, ¿no? Nos podemos percatar ampliamente que decir contener es la palabra más exacta o que se hace sinónimo contextual por la oración en la cual se presenta, ¿no? No debes contener tu carrera por nadie. Y por último, sin misericordia, el hombre estará deshumanizado. En este caso, misericordia no es pues un castigo, no es una reserva, sino es piedad. ¿Ok? La oración sería, sin piedad, el hombre estaría deshumanizado. Bueno, joven, espero que hayas podido entender. Hasta el día de hoy nos vamos a quedar así, con sinónimos contextuales. Repasar para el examen que se aproxima, por favor. Y no te olvides, el contexto determina el significado de una palabra y convierte a dos palabras que no son sinónimos en sinónimas. Bueno, joven, nos vemos, nos estamos viendo en la próxima clase con el examen. Chao.